Bueno, yo voy a arrancar con la tarea que me dejó Nanu. Nanu me dejó tarea a mí. Por lo que te pregunté el dragón. Con lo del dragón, porque además, no es que me dejaste tarea, pero me quedé pensando, porque digo, claro, los dragones, generalmente en nuestra cultura, los dragones lo asociamos a los chinos. Entonces, ¿qué pasó Claro, ahí? Bueno, es más simple de lo que parecía. Este es el texto. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? El dragón, el adversario de Dios. El dragón es descrito en 12:9 como serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Su derrota final es asegurada por el poder de Dios y el sacrificio del Cordero. Esta es la palabra en griego. El texto en Apocalipsis está todo escrito en griego y la palabra es dracón. Es una palabra griega, o sea que yo cuando fui al texto griego dije, bueno, en griego se dice dracón, en lugar de dragón, dracón, con C sería, ¿sí? O con K. Eh, es una palabra griega. ¿Está bien? Entonces ahí fui al diccionario griego. A ver, tengo un diccionario, está en PDF, no lo tengo físico porque es imposible comprar, pero donde cada palabra que tiene algún peso importante, hay una descripción bastante completa de ese término. Entonces busqué en el diccionario, son como 3 tomos de 1500 páginas cada tomo. Es enorme, ¿no? Por eso lo tengo en PDF. El término dragón, dice en el libro este, en el diccionario, en el Nuevo Testamento el término aparece únicamente en Apocalipsis, principalmente en el capítulo 12, que aparece 8 veces, ¿sí? Que es la pelea del dragón y la mujer del dragón, y finalmente aparece Miguel, que lo derrota, lo arroja del cielo y va a la tierra y hace en la tierra todo el daño que puede hacer. ¿Sí? Lo que busca en el capítulo 12 de Apocalipsis el dracón o dragón, como lo traducimos, lo que busca es matar a la mujer que está por dar a luz. Eso es lo que nos dice. Ahora, el término dragón para los griegos, entonces ahora ya fui bueno, ¿qué significaba el término dragón para los griegos? Primero, entonces una vez que sabemos qué significa para los griegos, vamos a saber por qué escriben el término dragón para algo, este, para la Biblia, ¿sí? Designa siempre una figura mítica, el dragón, que es identificado por el vidente, es decir, acá, esto lo copié del diccionario. Acá el autor del diccionario, cuando habla del vidente, está hablando de Juan, el autor de el Apocalipsis. Dice el vidente porque es el que ve. ¿Está bien? Para nosotros tiene una carga medio peyorativa. Un vidente es alguien chanta que te adivina el futuro, pero para muchos formas de hablar dentro de lo que sería la teología, el vidente es el que tiene las visiones y las manifiesta. ¿Sí? El dragón es identificado por Juan, sería con la serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Sí? Eso lo dice el mismo texto. La serpiente antigua, el diablo y Satanás. El mito de un terrible dragón, perdón, de un terrible monstruo que se opone a los poderes de la luz o deidades de la vida y que únicamente puede ser vencido a costa de esfuerzo, se haya difundido en todo el mundo antiguo, el griego. ¿Sí? En la mitología griega, la idea de un monstruo que se opone al bien es una idea muy griega. ¿Sí? El término dragón, el dragón pítico, es decir, de Pitón, Apolo lo mata. Es uno de los dioses griegos, ¿no? Zeus mata a Tifón, que sería el mismo, pero griego. Es la misma historia, una romana y otra griega, ¿no? Es decir, tenemos ya en la mitología griega un término dragón para referirse a un monstruo. Por lo tanto, en la cultura que se escribe el Apocalipsis, era una palabra que se utilizaba para hablar de un enemigo, si bien mitológico, pero era un término que se usaba para hablar de algo muy bestial que solamente un dios podría vencerlo. ¿Sí? Es esa la idea. Y por eso utiliza Juan. Pero además, ¿se acuerdan que estos son
esta diapositiva y creo que una más y ya está. No es muy largo. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento se había traducido por completo al griego, que se llamaba la versión de la Septuaginta? Eh, Antes de Cristo, ¿no? Se hizo toda la traducción al griego de la Biblia hebrea. Por lo tanto, las palabras en hebreo se traducían al griego. ¿Sí? Esa sería la traducción. No pasa por el castellano, por el español, ni de casualidad. Del hebreo pasa al griego. Esa es lo que se llama la Septuaginta. En Éxodo 7:9 dice, si Faraón le dijera, ¿se acuerdan con Moisés? Mostrad algún milagro, dirás a Aarón, le decía Dios, ¿no? Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se vuelva culebra. Esta es Reina Valera, que yo puse, ¿sí? La versión Reina Valera. La palabra culebra es tanín en hebreo. Y la Septuaginta, esta versión de la traducción, traduce tanín como dragón. Es decir, que si un griego leía el Antiguo Testamento, cuando la vara de Aarón se transforma en serpiente, se transforma en dragón. ¿Está bien? Por lo tanto, o sea, aparece mucho en el Antiguo Testamento, para un griego aparece mucho el término dragón para referirse a un monstruo. En este caso, es un monstruo bueno porque es la vara de Aarón, ¿sí? Y se transforma en dragón. Eh, es un término mitológico, ¿sí? Creo que esto era lo último que había puesto, sí. Esto es lo último que inserté en medio de lo que veníamos hablando. Ahora, ¿cómo viene el tema de los chinos? Bueno, los chinos tenían otras mitologías con otros nombres, así como el hebreo tenía el término tanín para referirse a monstruos. Esta no es la única vez que lo menciona, sino que lo menciona varias veces. Tenía un término en hebreo para referirse a un monstruo, tanín. Bueno, también Leviatán, que no se tradujo, pero tanín era uno. ¿Sí? Eh, y los griegos lo traducen como dragón. Con los chinos pasó lo mismo. Tenían una palabra, esto no lo puse para no irme mucho de tema, una palabra para referirse a un monstruo que los griegos lo traducen como dragón, porque era lo que los griegos entendían como un monstruo. ¿Sí? Era la palabra que utilizaban. Entonces no es que tenga conexión el dragón chino con el monstruo hebreo. La única relación que tiene es que los griegos invadieron todo o tradujeron todo, conquistaron mucho a nivel cultural y todo lo traducían con esa palabra, que era lo que ellos conocían. Entonces a nosotros nos llega con la palabra griega, ¿sí? Pero no es que tengan relación entre ellos, sino que la traducción pasó a ser la misma. Es un término, es una cuestión semántica, una cuestión de lenguaje, nada más. No tiene ninguna relación una cosa con la otra. Sí tiene relación el griego dragón, la mitología griega, la utilizan para referirse a los monstruos del Antiguo Testamento. Esa sería la relación que hay. Por eso Juan, cuando utiliza el término dragón, se está refiriendo a un monstruo, ¿sí? No es el dragón que nosotros imaginamos. Porque después lo que pasó es que el cine dibujó eh, en el imaginario de todo Occidente la idea de un dragón, ¿no? Que es una especie de dinosaurio grande, bueno, lo que nos imaginamos cuando pensamos en dragón, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el cine, con que nos eh, impregna en nosotros una idea distinta de lo que entendían los griegos, ¿está bien? Y por lo tanto los hebreos. Por lo tanto, cada vez que hable de dragón, no se está refiriendo a lo que nosotros pensamos como dragón, ni al dragón chino. ¿Sí? Sino, sí, obvio que tiene que ver con algo medio serpentario, una serpiente, de hecho acá dice, ¿no? La serpiente antigua, ¿sí? Tiene que ver con eso, como para dar una especie de descripción, pero básicamente es un monstruo, ¿sí? Algo que se manifiesta en contra de la bondad. Se sumaron Andrea, bienvenida, y Gustavo, bienvenido. Bien, esto era la tarea que me dio Nanu. Hola, buenas noches. Hola, Andrea. Perdón. Con respecto al término dragón. Es decir, que es la palabra que se utiliza, pero no quiere decir que se refiera a esa especie de dinosaurios con pico y que echa fuego por la boca. No es esa la idea del dragón del Apocalipsis, sino que recurre.
a un término mitológico para referirse a, para dar expresión a algo que es muy difícil de expresar, que tiene que ver con lo espiritual. ¿Sí? Entonces, como echa mano a un montón de figuras eh, metafóricas, bueno, el dragón también. ¿Sí? Es una más. Acá tenemos el tema del diablo, porque dice en el mismo pasaje, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Sí? Diablo viene del griego diabolos, que significa calumniador o acusador. Acá hay un problema que suelen haber, dejo de compartir un cachito. Acá hay un problema que suele haber, que suele darse con respecto a las traducciones. Cuando el que traduce cualquier palabra o fragmento, siempre se encuentra o suele encontrarse en algunas circunstancias en que tiene que tomar una decisión, porque hay palabras que se pueden traducir de dos maneras. Y entonces el traductor elige. Es una palabra u otra palabra, porque en el idioma que lo está traduciendo, tal vez no hay una palabra que signifique las mismas dos cosas. Con respecto a Satanás o el diablo, pasa, eh, se encuentra el mismo problema, que es que es una palabra que describe algo, ¿sí? Es un adjetivo, diablo, ¿está bien? No es un nombre propio, pero de tanto nombrar ese adjetivo termina teniendo connotaciones de sí, de una persona. Es como que se va personificando la maldad, ¿está bien? Entonces, diablo puede ser el acusador, una persona que acuse, ¿sí? Un diablo sería, un diablo sería para los griegos, ¿está bien? Pero también puede estar haciendo referencia al príncipe de las tinieblas, que no tiene nombre. En las traducciones lo terminamos usando el término, el adjetivo diabolos como el nombre. Bueno, el nombre, ese es el nombre que tiene. ¿Sí? Eh, pero en realidad no es un nombre, sino que es una cualidad de un demonio, que es el acusador. ¿Está bien? Pues nosotros generalmente tenemos, bueno, demonios y hay uno central, ese es el diablo. Bueno, en realidad cualquiera que acuse es diablo. ¿Está bien? Dice, es diablo y Satanás. ¿Alguien está queriendo hablar? Ah, y Satanás, del hebreo Satán, ¿sí? Una palabra griega y una palabra hebrea. ¿Sí? Satán, del hebreo Satán, que significa adversario. Revela la naturaleza y el propósito de este. Acá pasa lo mismo. Nosotros cuando decimos Satán, pensamos en un ser. Pero el punto es que muchas veces en el Antiguo Testamento aparece la palabra Satán no para referirse a ese ser que todos pensamos cuando decimos Satán, sino que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando, creo que ya lo dije la semana pasada, ¿no? Creo que sí. El Balaam que va, que el burro se le para porque un ángel del Señor se le para enfrente y no lo deja pasar. Para referirse al ángel del Señor, cuando se refiere se le para enfrente, dice Satán o Satanás. Es decir, se le pone de adversario el ángel enviado por Dios. Y utiliza esa palabra porque es la palabra que tienen los hebreos. Es la palabra que utilizan para decir que es su adversario, que se le pone enfrente, enemigo, grieta, le diríamos en Argentina, lo que sea. Es el que está enfrente. ¿Está bien? Entonces, bueno, el que traduce, generalmente para encontrar buenas traducciones, lo mejor es buscar que no sea de un solo autor el traductor, porque una sola persona es más probable que se equivoque. En cambio, si es un equipo interdenominacional dentro de lo posible, bueno, un equipo de traductores, bueno, ¿qué pasa? Hay mucha teología en esto, entonces hay un momento en que sí está nombrando necesariamente al príncipe del mal y otras veces no.
Entonces hay que saber discernir entre. Bueno, el dragón persigue a la mujer, símbolo del pueblo de Dios, y hace guerra contra los que guardan sus mandamientos. Con respecto a lo que puse entre paréntesis, símbolo del pueblo de Dios, es una interpretación, creo yo la más probable, pero es una interpretación. ¿Por qué digo que es una interpretación? Porque en la Biblia no dice que la mujer es el símbolo del pueblo de Dios. Pero analizando todo da esa sensación. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente una interpretación, una de las tantas interpretaciones de corte católico es que la mujer es María. ¿Sí? Es una de las tantas interpretaciones que tienen. Y no hay ningún argumento para decir, no, no puede ser, tiene que ser el pueblo de Dios. ¿Sí? Lo que pasa es que en el todo, en el combo, y para que tenga significado, bueno, tiene sentido que sea el pueblo. Este pasaje revela la realidad de la persecución que enfrentaban los primeros cristianos. Si fuera el pueblo de Dios, los primeros cristianos, cuando recién arrancan, bueno, tiene sentido de cómo Satanás se les oponía y le hacían guerra contra el pueblo que recién arrancaba. Pero se veían cosas concretas, ¿no? Como dijimos, la persecución, los romanos que los asesinaban, los perseguían, los hermanos judíos que los despreciaban, los acusaban. El hecho de que el apóstol Pablo haya tenido, cuando se lo llamaba Saulo, haya tenido cartas para encerrar a los cristianos que encuentre, bueno, es una autoridad que tenían los judíos, ¿sí? La policía judía. Es decir, que había persecución por dentro, por fuera, de los que creíamos que estábamos todos de acuerdo, de los enemigos, de donde sea, tenían persecución. Entonces, bueno, en eso se ve, simplemente se ve espiritualmente la pata del diablo, ¿no? De Satanás. Pero también el apremio de los cristianos que sufrieron en todos los tiempos, ¿sí? Es decir, por un lado, la guerra esta fue para los primeros cristianos, pero también no es que el resto de la historia de la humanidad los cristianos estuvimos bien. De hecho, en esta época y en estos lugares la estamos pasando mucho mejor los cristianos que en otras épocas, en la mayoría de las épocas, ¿sí? Porque en la Edad Media, cuando el Imperio Romano coopta a la iglesia y pasa a ser oficial, bueno, no eran cristianos, ni sacerdotes, ni eran puestos políticos 100%, era un puesto político. Entonces, los pocos cristianos, siempre hubo un movimiento, no es que salió Lutero recién allá por el siglo XV, siempre hubieron movimientos contrarios a lo que hacían la iglesia en la Edad Media. Siempre hubieron, siempre. De hecho, San Francisco de Asís fue uno que se opuso a toda la corrupción que había, se fue solo, armó una comunidad, ¿no? Desde lo que él entendía que tenía que ser. La diferencia que hubo con Lutero es que la iglesia lo dejó y lo nombró santo. Esa fue la única diferencia. Pero si hubieran dicho no, es un hereje, lo hubieran quemado como muchos otros. ¿Sí? Antes de Lutero estuvo también Juan Hus, que nosotros no, generalmente no sabemos mucho de él, pero fue uno que dijo más o menos lo mismo que Lutero y lo quemaron en la hoguera. Entonces, bueno, hubieron muchos que fueron quemados por decir lo que Lutero dijo. Lo que pasó con Lutero es que Lutero le salió bien. No tenía ya tanto poder, fue en un momento, si bien crítico, y se jugó la vida, le salió bien. Después antes de él, hubo un montón que le salieron mal. Es decir, que la persecución de los cristianos hubo siempre. Y también anticipa los peligros que sufrirán los cristianos en los últimos tiempos, ¿no? Con estas tres visiones tenemos por lo menos tres de las posturas en que se puede interpretar el Apocalipsis. ¿Alguno me puede decir estas tres posturas a qué eh, rama interpretativa pertenecen? Es decir, los que dicen que esto se refiere a los primeros cristianos es una forma de interpretar, los que dicen que
tiene que ver con el apremio que tuvieron siempre los cristianos a lo largo de la historia. Es otra forma de interpretar el Apocalipsis, bien definida, y los que dicen que se refiere a peligros futuros que van a haber, es otra manera de interpretar el Apocalipsis. ¿Alguien me puede decir estos tres a qué tradición interpretativa se refiere? La última es futurista. Bien, Andrea. Espera, ¿cómo dijiste las otras dos? La primera es que se refiere a los cristianos perseguidos en la época que Juan escribía. Literal. No, pero no es una... ¿Un enfoque literal no es? No, ¿No? no. De hecho, no es... Pero ¿por qué no es literal? Porque literal es el que considera... Es más literal el futurista. El que considera que Ah, tal cual lo que está escrito va a ocurrir. Es decir, va a haber una guerra entre una mujer. Histórico, Fer. Claro, histórico. Histórico no, sería el pretérito. preterista. Preterista, exactamente. Y el que dice que siempre los cristianos se refiere a todas las veces que los cristianos hayan sufrido ayer, hoy y en el futuro. El enfoque, Literal. Es no, literalista, algo así. no, ¿No? no. Generalmente el literalista tiene que ver con el futurista, siempre. Sí, recién me lo dijiste, pero pensé que era ese, porque yo tengo el simbólico, el preterista y el histórico y el literal. Otro enfoque futurista, no tengo otro. A ver en qué orden lo puse en... Vamos, que hay poca gente hoy, ¿eh? Vamos, Gustavo, vamos, Ceci. Ese enfoque se ve que a mí no me tocó, no lo hice. Mira, los tipos de interpretación, capítulo 3. Interpretación pretorista, historicista, futurista, idealista. Esos cuatro, uno de esos cuatro tendría que ser. Idealista, ¿no, Fer? ¿Cómo? Idealista. Sí, idealista. El idealista es el que dice, bueno, se está refiriendo es una idea, por eso viene de idealista, no tiene que ver con, porque nosotros a veces usamos la palabra idealista para referirnos a alguien que se imagina cosas, no, tiene que ver con una idea. Bueno, la idea es, ¿cuál sería la idea global? La iglesia sufre persecución. Bueno, eso ocurrió siempre, ¿sí? No importa en qué momento, no es ni pasado, ni presente, ni futuro, siempre ocurrió. Sí, perfecto. Así que acá tenemos tres enfoques de interpretación en estas tres interpretaciones, tres formas de interpretar. ¿Cuál es la correcta de las tres? Pregunta abierta. ¿Cuál de las tres es correcta? No entendí, Fer, porque justo me agarró un ataque de estornudo. Acá No, vemos. no, no, no entendí, profe. Es que estaba aquí llegando del trabajo. Ajá, Ah, bien, bien, bien. repito. Es así. Con respecto a el dragón que persigue a la mujer y que Miguel lo expulsa del cielo, etcétera. Capítulo 12. Bueno, podemos ver que en ese pasaje, una de las formas de interpretar, refleja la realidad de la persecución que enfrentaban los primeros cristianos. Esa es una forma de interpretar. La otra forma de interpretar es que también se refiere al apremio de los cristianos que sufrieron no solo los primeros cristianos, sino cada vez que los cristianos sufrieron apremios, podemos ver que este pasaje lo está describiendo. O puede ser que se esté refiriendo a un futuro donde haya una guerra tangible y que veamos al dragón peleando o con la mujer o con el pueblo y al ángel Miguel peleando con él y arrojándolos a la tierra. Es decir, tres maneras de interpretar el mismo pasaje. ¿Cuál de estas tres es la forma correcta de interpretar? Idealista, porque está diciendo lo que va a pasar. No, para mí es futurista, porque es a futuro las cosas. Ujú. Nano pone una ficha en idealista, Idealista. Andrea pone una ficha en futurista. Futurista también.
Futurista. da más? Yo pienso que idealista, futurista no sé, porque idealista es de lo que siempre fue, el ayer, el hoy y el futuro, como te referís. Claro. Bueno, lo cierto es que no me parece que haya una respuesta correcta, sino que son formas de interpretar. Y cualquiera de las tres es correcta. Ahora, el otro día hablaba con, ay, no me acuerdo con quién era, no me acuerdo si era una alumna acá o, bueno, no me acuerdo, que me decía, y pero entonces que la Biblia puede decir cualquier cosa. Bueno, no es que la Biblia puede decir cualquier cosa, es que, porque si no yo puedo decir, no, bueno, el dragón es no sé, mi jefe y la mujer es la vecina, que no sé, cualquier cosa. Una interpretación personalista mía. Ahora, esta forma de interpretar tiene que ver con formas de interpretar que históricamente tomó la iglesia en su conjunto. ¿Sí? Los primeros cristianos entendían perfectamente que estaban hablando de ellos. Después, como no llegó el cielo nuevo y la tierra nueva, bueno, muchos dijeron, no, no, evidentemente está hablando de un futuro lejano, y ahí aparece la idea futurista. Y después muchos dicen, no, pero pará, porque pasó, no es que no pasó, y pasó en este momento, y pasó en el otro, y pasó en el otro. Tiene que ver dónde ponemos el foco, y esto tiene que ver con una virtud de la Biblia. Fer, Sí, ¿y esto tiene que ver también con las denominaciones? es Cada bastante, iglesia sí, sí, bastante. interpreta Sí, sí, porque por lo bastante, general, ¿no? sí, sí. Por lo general, una denominación toma una postura. Y dice, bueno, nosotros lo interpretamos así. Si estás de acuerdo, entra en podés participar en nuestra denominación, y si no, no sos de nuestra denominación. Estará con nosotros, pero vos pensás cualquier otra cosa. Generalmente sí, las denominaciones apuntan toman una determinación. Del palo que vengo yo, que es bautista, generalmente tiene el enfoque que les estoy dando yo ahora, que es, bueno, vemos todos los enfoques que hay y veamos en cada circunstancia a qué se está refiriendo, porque como el Espíritu Santo eh, es vivo y la particularidad que tiene la Biblia es que nosotros leemos un pasaje y tiene una interpretación, y a los 10 años leemos el mismo pasaje y entendemos otra cosa. ¿Y cuál de las dos interpretaciones era correcta? Las dos, ¿sí? El mismo pasaje a los 10 años te dice una cosa, a los 20 otra, a los 60 otra. Cosas distintas, el mismo pasaje. No estoy hablando de Apocalipsis, ¿eh? Un salmo. ¿Y cuál era la correcta? Todas son correctas porque el Espíritu Santo es vivo y en ese momento te va dando palabra. Entonces, ¿cuál de estas dos? También, Sí, también depende de la madurez espiritual de cada uno. Eso exactamente. influye mucho. Sí, sí. Porque si no, exactamente, gracias, André. Porque si nosotros, si después de 40, 50 años, todos los pasajes de la Biblia simbolizan exactamente lo mismo, después de 40 años de cristiano, bueno, es que no maduramos. No puede ser que Aparte, sí. otra cosa, Sí, también depende de la edad de una persona en cuanto lea la Biblia, ¿no? No es lo mismo Eso iba a decir. que lo lea un niño de 12 años que lo lea una persona de 75. claro. Eso también varía según como dice Andrea, ¿no? La madurez espiritual que tenga uno y la vivencia que esté viviendo uno en el momento, porque no es, por eso dicen que es viva y eficaz, ¿no? La palabra, porque siempre en todo tiempo está viva, no es algo que decimos un libro de historia, es algo muy Exactamente. Sí, fresco para el momento cuando uno lo necesita y depende de las edades también. tal cual. Y siempre haciendo referencia a cualquiera de las, digamos, no es tan distintas son estas interpretaciones, es según el foco en que lo ponemos. Si yo tomara, es esto, la interpretación preterista, y digo, bueno, esto se está refiriendo a los cristianos, a los primeros cristianos, bueno, si yo lo leo como un libro de historia, bueno, obvio que voy a estar equivocado, porque no es un libro de historia. Ahora, si yo digo, trato de pensar lo que sentían esos hombres y el aliento que Dios les estaba dando, bueno, me estoy, digamos, yendo allá para que tenga un significado acá, hoy acá. Entonces, bueno, ahí sí es correcta, porque va a tener un significado bíblico.
Lo mismo que si yo digo, bueno, esto está hablando de un futuro, bueno, me tengo que preparar, me está hablando de prepararme, de estar a cuentas con Dios, porque no sabemos cuándo va a ocurrir esto. Entonces es lo mismo, yo voy al futuro, no como una curiosidad, como si leyera Nostradamus, una curiosidad, a ver qué va a pasar en el futuro, sino para ver qué es lo que tengo que hacer ahora, acá en la actualidad. Bueno, Entonces, eso es lo sí, que me pasó a mí cuando empecé en el camino, es que uno quería saber, a ver, si bien leíamos la Biblia del principio, pero yo quería saber el final cómo era. Y en ese momento yo lo empecé a leer como algo narrativo, eh, como un cuento fantástico lo leía, porque claro, era chica, tenía 15, 16 años creo que cuando empecé a leer la Biblia. claro, Y yo lo leía así porque era, como decía Ceci, que a eso iba también yo, depende de la edad, porque creo que si le das una clase bíblica a un nene de 10 años, lo va a interpretar como algo fantástico, porque hay dragones, hay ángeles, hay, eh, no con una madurez, hoy tengo 60 y hoy lo veo de otra forma, 60 y uno un poco más. Uno lo veo un poquito, lo veo un poco, mucho mejor. claro. Y dentro de 10 años lo vas a ver distinto, mucho mejor, ¿sí? Si vamos creciendo. Y siempre es acompañado por el Espíritu Santo. Entonces, siempre tengamos la interpretación que tengamos, siempre va a ser viva y personal para cada uno y con una interpretación distinta para cada uno dentro de un marco, ¿no? Es decir, sin Eh, irnos al extremo otra, de que, claro, otra cosa que yo también quería decir, que yo empecé en una iglesia bautista también, pero cuando el Espíritu Santo era como dejado de lado, si no era más la base bíblica y todo eso. Por eso digo que lo leía como un cuento narrativo. No claro, era tan, no era tan presente el Espíritu Santo en la iglesia, era más una iglesia bautista más como estricta. claro, claro, más tradicional, sí, sí, sí. Obvio. Las iglesias bautistas, la contra, entre comillas, que solían tener, pero hoy por hoy ya cambió bastante. Era que se iba mucho a la letra y dejaba un poco atrás el espíritu, por lo menos es lo que se decía, y los pentecostales se suponía al revés, ¿no? Que tenía mucho espíritu, pero no tenía mucha letra. La realidad es que las dos cosas van de la mano. Pues yo, sin espíritu, leo la Biblia, no me dice nada, y con el espíritu me dicen mil cosas. Y sin la letra cualquier espíritu puedo tomar. Sí, o sea, yo ningún pentecostal se mueve por el espíritu que no sea a partir de la palabra de Dios. Siempre es bíblico. Así que eso era un poco un mito o un prejuicio en base a, sí, ciertas características que solían tener, ¿no? Pero bueno, en este caso, a lo que veo es que ahora lo que estamos haciendo es estudiar, ¿no? La Biblia. Entonces, tratar de ver todas las formas de interpretación que hay sobre el Apocalipsis, porque estamos viendo Apocalipsis. Si yo tengo que predicar sobre esto, no voy a predicar lo que o sea, esto no es una predicación, ¿no? Si yo tengo que predicarle a alguien o predicar en un púlpito, bueno, voy a pedirle al Espíritu Santo que me diga qué es lo que querés que diga a partir de esto, ¿sí? Y predicaré lo que el Espíritu Santo me diga, y no tengo ni idea qué es ahora, ¿no? Porque ahora lo que hacemos es como abrir se me ocurrió la idea de que antes se hacía en la primaria que se disecaba una rana, pobre ranita, ¿no? Se la cortaba al medio, se la veían todas las tripas, todo, y no se lo Te veía iba como a un... decir desmembrando la Claro. palabra, desmembrando el libro, Pero el claro, sí, Apocalipsis. sí. Cuando lo estudiamos generalmente es así. Esto sirve para tener más herramientas de cómo encarar el estudio, ¿sí? Pero no es un estudio devocional. En un estudio devocional es Espíritu Santo, decime, orás, 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 lee el texto y dice, bueno, esto es esto, punto. Y lo que el Espíritu dijo es lo que el Espíritu dijo. Por eso la pregunta en realidad era capciosa. ¿Cuál es la pregunta que les hice? ¿Cuál es la interpretación correcta? Y bueno, ninguna y todas, ¿sí? Porque cada una responde a una etapa de la historia de la iglesia o a un momento histórico de la iglesia.
cada una de este tipo de interpretaciones. Y así como nos pasa a nosotros, que cuando somos chiquitos interpretamos una cosa, cuando somos medianos interpretamos otra, cuando somos grandes interpretamos otra, y que en la historia de la iglesia pasa más o menos lo mismo, según la etapa que está viviendo, las circunstancias, el Espíritu Santo nos dice una cosa, o dice la otra, o dice la otra. Bueno, pasamos a símbolos. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? ¿No? No, sí, no. Símbolos Los geográficos. Sí, geográficos no. No. ok. Bueno, uno de los lugares es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén representa la presencia permanente de Dios en su pueblo, ¿sí? Jerusalén era el lugar, para esa época, para ese pueblo, era el lugar donde habitaba un poco Dios. Un poco porque ya habían entendido los judíos a fuerza de golpes que Dios habitaba en todos lados porque habitaba en los cielos, ¿sí? Pero peregrinaban a Jerusalén por lo menos una vez por año. Para las Pascuas o para alguna festividad, iban a Jerusalén, ¿no? Porque ahí estaba el pueblo, ahí estaba la presencia, ahí Dios se había manifestado, ese era el lugar donde tenían que estar. Entonces el hecho que una nueva Jerusalén descienda del cielo tiene esta connotación. Aclaro algo por si no, por ahí estoy hablando algo que creo que no lo dije. Que es que cuando, sí, sí, lo dije muchas veces, pero lo repito. Cuando pierden el templo los judíos, que era el lugar donde habitaba Dios, en el éxodo, el éxodo no, en la deportación, cuando estaban cautivos, en el cautiverio, empezaron a darse cuenta que Dios no habitaba en el templo, sino que habita en los cielos. La idea del Dios de los cielos es después de la deportación. Antes de la deportación no se les ocurría la idea del Dios de los cielos. Dios estaba en el templo, ¿sí? Es una idea posterior a el golpazo que se dieron por pensar que ellos tenían el templo y manejaban a Dios como querían. Entonces, recién ahí, cuando son llevados en cautiverio, empiezan a decir, no, Dios está en el cielo. Nadie puede invadir el cielo, ¿sí? Es un lugar inalcanzable para los seres humanos. Entonces, esto que la Nueva Jerusalén descienda del cielo tiene que ver con eso, con que Dios se acerca. La Nueva Jerusalén, es decir, Jerusalén, la presencia de Dios que está en los cielos, desciende. Claro, nadie puede invadirlo porque nadie puede llegar a los cielos, pero Dios desciende, ¿sí? La promesa de Dios desciende de lugares inalcanzables a lugares tangibles. Dice en Apocalipsis 21:3: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, Dios va a estar con nosotros. Eh, es la promesa, ¿no? Cuando le dice, lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es una promesa del Nuevo Testamento, y lo que habíamos visto un poco cuando vimos Pentateuco. No todos los que están en esta clase lo vieron, pero ya lo van a tener a Pentateuco porque el programa es cíclico, así que cuando terminamos volvemos a empezar. En Pentateuco habíamos visto que una de las formas de interpretar cuando Moisés le dice, ¿y yo qué le voy a decir? ¿Que quién me manda? Y que Dios le dice, yo soy el que soy, ¿no? Es la traducción que tenemos nosotros. Pero como vimos, en el hebreo, igual que en el griego, igual que en el inglés, ser y estar es la misma palabra. Ese es un problema que tenemos en el español nosotros, ¿sí? En el inglés no tienen ese problema, en la traducción inglesa. Nosotros los españoles, es lo que dije hoy, ¿no? Cuando vas a traducir, tenés que tomar una decisión. ¿Lo traducís como ser o lo traducís como estar? Porque en el idioma original quiere decir las mismas cosas. Entonces, lo que decía uno de los autores que veíamos, que era Andy Ñach, que se puede tranquilamente entender como yo soy el que estoy, no yo soy el que soy. Como diciendo, porque yo soy el que soy parece medio prepotente, como diciendo, ¿qué te importa? Soy el que soy. Pero si le dice, yo soy el que estoy, porque además después le dice, yo voy a estar con ustedes y yo voy a ir con vos. Y le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré con ustedes. Siempre es un Dios de, yo estoy presente con ustedes. Entonces es una forma de traducción al castellano que puede ser correcta. Yo soy el que estoy con ustedes. Es una promesa, Emmanuel, Dios con nosotros,
Y el final de la Biblia dice, bueno, Dios va a descender y va a estar con ellos, ¿sí? Con el pueblo, es decir, con nosotros. Desde el principio hasta el final, si tuviéramos que hacer una síntesis, la Biblia es el trabajo que se toma Dios para restaurar el vínculo, ¿sí? La macana que se manda el ser humano desde el principio, tratando de alejarse de Dios, y el trabajo constante de Dios, y en el final, vemos que Dios está por fin con su pueblo, ¿sí? Mano a mano. No en el cielo, sino con nosotros. Desciende del cielo. Es el cumplimiento de la promesa de estar con nosotros, ya lo dije. Restauración y renovación. La ciudad simboliza la culminación del plan redentor de Dios. En ella no habrá más dolor, ni muerte, ni lágrimas, dicen el 21:4. ¿Sí? Por eso es restauración y renovación. Lo interpretemos como lo interpretemos, pero en este caso, obvio que tiene un muy fuerte peso en la interpretación futurista, es decir, lo que está revelando es el plan final de Dios de estar con nosotros. Lo promete al principio, lo promete en el medio, al final lo cumple. Es como bien simple. Que igualmente, vuelvo para atrás, igualmente si alguien dice, no, yo estoy leyendo la Biblia y a mí ahora Dios me está diciendo que en mi lucha particular Él va a descender y va a estar conmigo de forma personal, está bien. ¿Sí? No me decir, no, ya está hablando de un futuro lejano para toda la iglesia, sí, pero a mí me está diciendo esto y no está mal porque tiene que ver con una promesa permanente de Dios de estar con nosotros. Es la restauración de todo lo que fue Para el dañado. cristiano, la Biblia es el hoy, cada versículo es el hoy, Claro, porque Dios es hoy. claro, tal cual. Sí, sí, tal cual. Sea que yo lo entienda como el pasado, bueno, ¿qué quiere decir esto para mí hoy? Y si yo lo pienso como el futuro, ¿qué quiere decir esto para mí hoy? ¿Me tengo que preparar para el futuro? Bárbaro. Bueno, es hoy. Sí, tal cual, André. Es la restauración de todo lo que fue dañado por el pecado, un lugar donde la creación es renovada y el mal es erradicado. No existe el mal, no existe el dolor, no existe la muerte, no existen las lágrimas. Unidad del pueblo de Dios. Con respecto, estoy describiendo la Nueva Jerusalén, ¿eh? Simboliza también la unidad del pueblo de Dios. Las 12 puertas y los 12 fundamentos simbolizan la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre Israel y la Iglesia. La Nueva Jerusalén es el hogar de todos los redimidos, judíos y gentiles, que han sido salvados por la fe en Cristo. Otro lugar, Babilonia. Generalmente, Babilonia es el sistema mundano. A ver qué puse acá. Sí, dice, Babilonia en el Apocalipsis simboliza los sistemas políticos, económicos y religiosos que se oponen a Dios y oprimen al pueblo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a alguien se le ocurre pensar esto? Bueno, porque para el judío es re simple. Babilonia es el imperio que los sacó de Jerusalén y los llevó cautivos. Y creían en cualquier cosa menos en Dios. Eh, es el sistema político, o sea, es una organización que el objetivo es sacarte de Dios, de tu lugar donde te encontrás con Dios. O sea, para el judío es eso, Babilonia. Entonces, en el momento que escribe Apocalipsis, Babilonia no es Babilonia, porque Babilonia ya no existía en el momento que se escribe Apocalipsis. El nuevo imperio que dominaba todo el mundo fueron los romanos en la época que se escribió Apocalipsis y duró mucho tiempo más. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando uno dice, bueno, entonces, si Babilonia no es Babilonia, porque no existía Babilonia, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, un sistema político, económico y religioso que se opone a Dios y oprimen al mundo. Hola Dorita, bienvenida. Hola, profe, perdón, tuve que llevar a mi hijo y recién llego caminando, así que entro un Oh, ratito, aunque sea, hasta que dale, termine la dale, clase. perfecto, Perdón. no hay problema. Bueno, simboliza el juicio divino también. La caída de Babilonia, 18:2, representa el juicio de Dios sobre los poderes corruptos del mundo. Porque
cae Babilonia, cayó Babilonia. Entonces, bueno, ahí vemos el juicio divino sobre este poder que domina el mundo. ¿Sí? Dios está en contra de Babilonia. Si bien utilizó a Babilonia para bajar el orgullo de los judíos, eh, no deja de constituirse enemigo de Dios, ¿sí? Y el juicio de Dios cae sobre Babilonia, no sobre la ciudad física, Babilonia, sino sobre este sistema, ¿no? Y vemos que el sistema, que el mundo, lo que nosotros llamamos mundo sería, ¿no? Va en contra de la iglesia, siempre. ¿No? Siempre tuvimos esta dicotomía, iglesia o mundo, ¿no? Te vas de la iglesia, te vas al mundo, salís del mundo, te vas a la iglesia. Es la contra. Y sí, es el sistema contrario a los valores del reino, es un sistema. Y lo vemos a diario. Cuando vemos que el egoísmo es lo que prima en todo el mundo, ¿no? Cada uno tira para su propio beneficio, inclusive cuando ayuda a otros, ¿no? Generalmente lo hacen por propio beneficio, ¿no? En Estados Unidos pasa un poco más, acá creo que no es así, pero las grandes corporaciones que dan donativos a, no sé, a los pobres de Latinoamérica, a los pobres de África, bueno, el gobierno les hace descuentos en los impuestos que tienen que pagar. Entonces eso lo hacen no por caridad genuina, sino por beneficio propio. Y nada que no sea beneficioso para una empresa, no se hace nada que no sea, no se hace caridad, en el buen sentido de la palabra. La única institución que hace Es eso es la como, iglesia. es como esas empresas que también tienen la obligación de tomar una persona con alguna capacidad diferente, ¿no? También lo he visto. Claro, claro, el Que cupo. lo hacen- es algo que lo hacen porque está en un contrato, o sea, para Claro, que le permitan trabajar, más no es una caridad de corazón. exactamente. Entonces vemos que en la iglesia no se acepta a una persona discapacitada, como en el caso que está diciendo Ceci, por algún tipo de beneficio. Se acepta porque se acepta, porque lo queremos, es nuestro hermano y bienvenido, ¿no? Y así todos. Todos los que entran son bienvenidos por la misma persona, por lo que son. Sí, si bien acá no se usa, como decís vos, que se usa más en Estados Unidos o de las corporaciones con beneficio propio, acá en Argentina, si bien no se usa, pero lo piensan. Porque si una persona que es cristiana va y ayuda a una persona que está sola, que es anciana, que vos le haces los mandados, que le saca los turnos médicos, la familia, la que está atrás, la que no se hace responsable, piensa que vos vas ahí con un beneficio, que querés sacarle la casa, que querés sacarle plata, que querés... lo piensan, si bien no lo hacen, piensan que uno como cristiano que hace las cosas como tiene que hacerlas, como Dios manda, Claro, estar con las viudas, estar con los pobres, piensan que nosotros actuamos con un beneficio propio. tal cual. Si supieran que nuestro beneficio es el cielo, es el tesoro en el cielo, pero no se lo podés hacer entender. Hoy me pasó algo así parecido y me duele en el alma Mm, por la injusticia que hacen sobre los ancianos. De ver cómo a una mujer le sacan la casa, la internan en un geriátrico y esa mujer está en sus plenas facultades mentales, está bien, y cuando vos la vas a ver, la persona esta no está, porque se la llevaron, y yo digo, ¿cómo se la llevaron? ¿Cómo la...? ¿Y a dónde voy a reclamar? Y todos van a pensar, digo, señor, ¿qué hago en estos casos? ¿Puedo actuar? ¿Qué puedo hacer? Ir a una fiscalía, ir a la policía, ver que esta mujer está internada, no te quieren decir dónde está internada para ir a visitarla. Y duelen esas cosas, pero digo, la familia piensa que vos vas con un beneficio, porque veían que vos te acercabas, que ibas a tomar un mate, que le ibas a hacer un mandado, que le alcanzabas un alimento, y te anulan de teléfonos, te anulan todo, y a mí me duelen ese tipo de injusticia. Por eso digo que este sistema de babilónico lo piensan. claro. El mundo lo piensa, acá en Argentina no se usa, pero lo piensan y te lo hacen saber. Y uno como Por eso, cristiano
Por eso, como dice el profe, André, está el mundo y está lo espiritual y el mundo. El mundo es como que tiene su política, ya su manera de, ya lo tienen tan así encasillado, que no lo entienden cuando uno quiere hacer una obra de bien. Es así, ese es el mundo, algo que la gente del mundo no lo entienden de la manera como son ellos. Y eso es lo difícil que a nosotros nos hace mal, ¿no? Porque no vamos a estar haciendo las cosas por beneficio propio. Tal cual. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás? Así que estás hablando, ay, padre, me han tenido toda la semana hablando de esto. Mira. Por eso, Sí. por eso yo me tomo de la palabra que dice que Dios conoce cada corazón y conoce que uno no tiene malas intenciones en hacer las cosas. Y eso como que me da un bálsamo de decir, bueno, Señor, vos conocés las intenciones que yo tuve, si esta familia no lo entendió así, bueno, que Dios los bendiga, los guarde y los cuide, que tenga misericordia de ellos. Que se vayan al infierno. Sí. Andrea, la cara que me pone Andrea. eh, El sí, Sí, infierno pero es lo yo que no lo espera, quiero decir hermano. porque debemos bendecir a los que nos maldicen, Charlie. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, sí, fíjate que te cuento, les cuento que yo estoy tratando un tema con un amigo de la iglesia que igual que yo se casó con una extranjera, traía hijo y como no el niño le dijeron que no podía ver pornografía en la casa, que no podía hacer ciertas cosas del mundo en la casa, le atravesó una demanda, le puso una demanda. Y como lo sacaron de la casa, se lo llevaron con los familiares, se ha quedado la esposa con él, y te está tragando una demanda del hijastro solo porque le dijo que no le iba a pagar unas cosas que era para ir a ver unas cosas de gay, porque él quería ir a ver esas cosas de gay, y que él no podía ni ver pornografía ni masturbarse en la casa, porque así le dijo, y entonces le puso una demanda ahí fue a la cosa de familia, y tiene una demanda ahorita con orden de restricción, imagínense. y sí. Sí, eso va a ir bastante en aumento. Ahora un poco está un poco calmado, pero por lo que me decís veo que no. Recién hace un rato lo que estaba diciendo es que en realidad, comparado con la historia de la iglesia, nos toca un tiempo de bonanza a nosotros. Porque por lo menos no te prenden fuego en la hoguera, ¿no? Por pensar distinto. Pero eso no quiere decir que permanezca para siempre, sino que sí vemos que de a poquito se ven creciendo Bueno, Fernando, la pero adversidad. eso de este lado del mundo, pues aquí no nos van a matar Claro, ni nada por el estilo. obvio. No, no, Pero acá, acá. el otro lado del mundo están degollando cristianos, Sí, hoy. entonces. Sí, hoy. Sí, sí, tal cual. Por eso, Acá no te matan físicamente, pero un cristiano, nosotros tenemos que estar fortalecidos emocionalmente para que estas cosas que sucedan no nos afecten y nos maten espiritualmente. claro. Porque lo que buscan es matarnos espiritualmente ¿con qué cosa? Con este tipo de situaciones, con enojos, peleas, contienda, con todas situaciones que nos rodean como cristianos. Claro. Quieren matarnos espiritualmente. Y eso es grave. Y esto me fortalece más, no es que lo que pasó me fortalece más, no es que me tira abajo. Amén. Sí, el tema es en nosotros, porque la realidad es que no está tan, si bien es bien claro el mundo y la iglesia, los cristianos tenemos mucho del mundo, así como la gente del mundo tiene muchas cosas de la iglesia, ¿no? O sea, es decir, muchas virtudes, ¿no? No vamos a decir que todos los que están en el mundo hacen solamente maldades y todos los que están en la iglesia hacen solamente bondades. En este tipo de cosas, a veces lo que solemos hacer con respecto a los parámetros del mundo, muchas veces, a veces hacemos caridad, no para que el otro le vaya bien o solamente para que el otro prospere, sino a veces para conseguir gente para nuestro, o sea, conseguir puntos cristianos, ¿no? Para que nos sigan. Sobre todo si que tenemos un ministerio, queremos armar una iglesia o algo por el estilo, ¿no? Para conseguir gente. Entonces, bueno, un poco está el pensamiento del mundo. También no es dinero lo que querés,
pero querés algún tipo de beneficio material. Entonces, un poco es para que tengamos el resorte y decir, bueno, ¿qué es lo que me está motivando a mí? Lo que nos tiene que motivar solamente es lo que el Señor nos dice y hacerlo y ya está. Y la misericordia y entender el dolor ajeno, ¿no? Tener empatía por las personas que están sufriendo, entendiendo que nosotros, cuando estábamos en el mundo, sufríamos. Y además de eso, a los hermanos, porque a veces también tenemos mucho la mirada en los no cristianos para sumar a algún cristiano al redil. Está bien, no digo que está mal, pero nos olvidamos de nuestros hermanos, los que ya son cristianos y por él le están pasando mal, necesitan un apoyo, un aliento, una mano. Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque ya está salvo. Pero te necesita vos. Digo, no es lo que Jesús nos enseñó, sino que tiene que ver con la corriente de este mundo, que es Fíjate que yo le decía egoísta y autobeneficiante. Sí, Charlie. algo parecido a mi esposa, le decía, porque como yo estoy tratando el tema, el chavo este es un pastor de la iglesia, o sea, pastor de los que trabaja ahí, pero él es algo conocidito, ha predicado y todo, ¿verdad? Aquí. O sea, él tiene un gran testimonio, o sea, no es una persona mala, pues es un... Entonces, y que le digan que le ponen una demanda por hostigamiento y violencia verbal, o sea, entonces yo hablaba con él y él me hizo una pregunta que a mí me quebró, o sea, porque yo estaba en ese, me dice, a mi esposa, me dice, a mi esposa, o sea, me dice, te doy gracias, me dice, porque yo ahora a mi esposa estaba yo comentándole que a ella, como es mujer, ¿verdad? Toda la iglesia está, que los que conocen el tema, toda la iglesia está sobre ella conteniéndola, ¿verdad? Porque la esposa, que es extranjera también, sabe que su hijo está mal, no se fue con su hijo, sino que se quedó con él. Sí, Y él me dice, sí, o sea, yo estoy bien y todo, pero ¿y a mí quién me contiene, man? claro. O sea, quién está aquí conmigo? O sea, ¿quién está acuerpándome? Aparte de vos, que sos el extranjero, vos sos el extranjero, pero de la iglesia, ¿quién está? Y a veces no es que tengamos la inmadurez que necesitemos a alguien, pero la verdad que como líderes, hombres más que todo, es bien difícil encontrar a alguien que esté a la par de nosotros, con la mano en la espalda, diciéndonos seguir adelante. Entonces, nos toca echar la gana solos, pues. Claro. Y yo le entiendo a él, lo hablábamos también hoy con mi esposa, yo lo entiendo, a veces uno como hombre tendrá uno otro amigo, pero no es como la contención que las mujeres hacen con las mujeres, que ahí están todas encima, aguantando, dándole buena aquí, de buena vibra, haciéndole, empujándole y todo. A veces a los hombres, como hombres, nos toca más solitario. Sí, probable. Bueno, avanzamos un poquito. Babilonia. Bueno, Estamos viendo, ¿no? Babilonia, les hago una pregunta Sí, señor. para que vámonos con Babilonia. Mira, desde la muerte de Francisco, yo sé que aquí va a venir va a tirar fuego, pero desde la muerte de Francisco hay varios líderes que que conozco personalmente de mi país, que han comentado acerca de que él predicaba el evangelio, pese a los 3 videos donde él dice que no sabe por qué Cristo murió, no sabe que todas las tonterías que dijo, porque dijo tonterías, así, están en video, están grabadas. Entonces, yo volví a retomar todo el tema del catolicismo nuevamente y volví a reestudiar, saqué todas las cosas, las notas que yo tenía, y lamentablemente yo no logro encontrar a otra figura, tomando en cuenta los 7 montes que están en Vaticano y todo lo que dice la Biblia, colores, formas, los montes, la estructura del papado junto con la estructura del Imperio Romano, la transformación del Imperio de Hierro al Imperio de Barro. O sea, no logro encontrar nadie más, pero nadie más que encaje en la figura de la gran ramera del Apocalipsis que no sea Vaticano. Si ustedes tienen otra idea y me pueden dar versículos bíblicos específicos a través de todos los imperios de la historia de la tierra que puedan apuntar a Jerusalén como es una teoría, o que puedan apuntar a Rusia como hay otra teoría, o inclusive que puedan apuntar a Estados Unidos, que es otra teoría,
yo con todo gusto lo escucho, pero no logro sacar de toda la explicación bíblica a través de la historia de las cuestiones de la historia que da. La Iglesia Católica es la única que ha perseguido a los cristianos. La Iglesia Católica es la única que ha matado cristianos. La Iglesia Católica es la única que ha apostado por el socialismo. Es la única que apoyó a los nazis. La SS estaba llena de sacerdotes jesuitas. La Iglesia Católica es la única que ha hecho alianzas con las naciones. Es la única religión que tiene su propia fábrica de armas y es la única religión que está concentrada en un lugar que es el Vaticano, en donde hay 7 montes exactos dispuestos en la manera que lo dice la Biblia. Si me pueden decir si hay otro imperio alrededor del mundo que encaje perfectamente, yo los escucho. Sí, lo que pasa es que la descripción de la Gran Ramera no dice que sea un imperio. Es una interpretación. Yo coincido con vos, ¿eh? Creo que una de las descripciones más, es por lo menos el Imperio Romano, y por extensión, digamos, lo que nos llega a nosotros el Imperio Romano es la Iglesia Católica. Por extensión, la Iglesia Católica. Hay una postura que dice que en realidad se está refiriendo a, a los judíos, ¿sí? Que se vendieron. Es posible, tiene sus, ¿cómo se dice? Sus puntos a favor, sus puntos en contra, pero el punto es que como no dice el texto que se está refiriendo a un imperio, sino la gran ramera, que persigue a los cristianos y hay que interpretarlo a partir de ahí. Entonces, lo que estábamos viendo es las distintas maneras de interpretar que hay. Es, bueno, se está refiriendo a alguien que Juan, que tiene que ver con el autor que escribía. Bueno, sí, puede ser lo más probable, los judíos. Se está refiriendo a un futuro. Bueno, sí, lo más probable es que sea la Iglesia Católica, sobre todo en la Edad Media. Sobre todo en la Edad Media. Eh, porque el poder que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media no se parece al poder que tiene hoy. No es que no tenga poder, pero no tiene el poder que tenía en la Edad Media. Entonces, como se estaría dibujando. Pero Porque eso la no herida tiene que ver. todavía, ¿Cómo? porque la herida todavía no ha sido sanada. Pero es posible, ese es en todas las lecturas que he hecho, que o sea, que de la gran ramera, que es todo un sistema, la Iglesia Católica sea el brazo religioso. Es la única Claro, con el poder, es la única con el poder de hacer, porque tú lo ves, mira, yo tengo amigos católicos sí, y vos le puedes decir a un católico, le puedes poner toda la historia de los antipapas, le puedes poner que ve todo, le puedes escribir desde el 325 que Constantino hizo la Iglesia Católica, le puedes poner todos los símbolos babilónicos que tiene la Iglesia Católica, le puedes poner todas las herejías que tiene, todas las falsas doctrinas que tiene, todo, e igual ellos van a seguir creyendo. O sea, y ellos van a sí, seguir creyendo. Entonces, la Iglesia Católica es la única institución que tiene el poder de hincar al mundo ante una imagen, como lo dice el Apocalipsis. Es la única. eso no lo había pensado con respecto a la imagen, sí. Pero bueno, eso tiene que ver con formas de interpretar el texto. Bueno, volvemos a Babilonia. No volvemos a Babilonia, no volvemos, ¿no? Se supone, pero volvemos al texto. Bueno, juicio divino, lo que vimos recién, Ajá. y el contraste con la Nueva Jerusalén. Mientras que Babilonia es destruida, la Nueva Jerusalén es restaurada. Este contraste dramático subraya el triunfo final de Dios sobre el mal y la restauración del pueblo en un lugar de paz, justicia y comunión eterna con él. ¿Sí? Como dijimos hoy, Babilonia para el judío era el lugar más incómodo, podríamos decir, ¿no? Más adverso a su historia, porque es el lugar donde fue quitado del lugar donde ellos estaban y que suponían que habitaba Dios
exclusivamente ahí, ¿no? En Jerusalén. Por lo tanto, Babilonia es un lugar, el lugar que nos aleja de la presencia de Dios para la mentalidad judía. Es eso lo que simboliza el texto. Después, ¿cómo lo aplicamos? Así, bueno, ¿en qué estaba pensando Juan? Es una cosa. ¿En qué estaba pensando el Espíritu Santo que inspiró a Juan? Es otra. ¿Sí? Pero el judío que leía, o el judío o el gentil con tradición judía que leía, decía, ah, bueno, sí, se está refiriendo al sistema del mundo. Puede ser la Iglesia Católica, puede ser Occidente, puede ser Oriente, según donde te encuentres, o puede ser, si lo miramos desde un punto de vista futurista, en un futuro lejano. La caída de Babilonia y la llegada de la Nueva Jerusalén son dos caras de la misma moneda. El juicio sobre el mal y la redención de los fieles. Es decir, una cosa se da con la otra. El juicio sobre el mal, la destrucción del mal, viene con la redención de los fieles. Son la misma cosa. De hecho, lo que esperan los fieles a Cristo es la restauración, es decir, es lo que es el juicio de Dios contra el malo. Es eso lo que esperan los justos, ¿sí? Y la retribución justamente es esa. Es decir, bueno, Dios hizo justicia. Babilonia en Apocalipsis tiene una relevancia teológica profunda que trasciende el contexto histórico. Advertencia contra la idolatría. Babilonia es un recordatorio de los peligros de la idolatría y la seducción del mundo. En un contexto moderno puede representar cualquier sistema o ideología que exija lealtad absoluta y se oponga a los valores del reino de Dios, ¿sí? Cualquier cosa que a nosotros nos demande la lealtad a ese sistema, persona o nombre, empresa, patria, lo que sea, y que demande el renegar de Dios, bueno, es Babilonia. Es eso, ¿sí? Esto incluye el materialismo, el consumismo, el poder político corrupto y cualquier forma de opresión. El materialismo tiene que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? Tratar de lo que hacemos, ver algún tipo de resultado material, ¿sí? Yo no, digo, si yo predico a Cristo y lo que quiero es llenar mi iglesia de personas, bueno, tengo metido algo del mundo, ¿no? Quiero ver resultados, números, quiero ver números, ¿sí? Es algo del materialismo. Claro que no es dinero, que sería el máximo exponente del... se me rompió la silla. El máximo exponente del materialismo, el decir, bueno, yo quiero ganar dinero a toda costa. No estoy hablando del dinero bien habido, sino del tratar de sacar hasta de donde no se debe. Pero algo va quedando. Y eso es decir, bueno, yo necesito contar con gente, entonces yo predico para que se llene mi iglesia. Bueno, no son las motivaciones legítimas. La motivación legítima es ayudar a la persona que salga del infierno en que está para que entre al cielo. Esa tiene que ser la única motivación, ayudarlo a salir así como nos ayudaron a nosotros cuando estábamos en él. El consumismo tiene que ver con más o menos lo mismo y el poder político corrupto, a lo que me refiero es a, eh, a lo que llamamos hoy política, ¿sí? Decir, bueno, yo estoy de este lado o de este lado, entonces lo que trato es ganar eh, seguidores a mi líder político o mi partido político. A eso me refiero con política corrupta, ¿sí? Porque la política tiene que ver con la forma práctica de gobernar y una iglesia tiene que ser gobernada a partir de sanas políticas. Por eso puse poder político corrupto, me refiero a eso. Consuelo para los perseguidos, para los primeros cristianos que enfrentaban la persecución bajo el Imperio Romano, Babilonia era un símbolo de esperanza. La caída, ¿no? Su caída anunciaba que el mal no tendría la última palabra y que Dios juzgaría a los opresores. Bueno, la caída de Babilonia cayó Babilonia, bueno, es un grito de esperanza, es un mensaje de esperanza. Este mensaje sigue siendo relevante para los creyentes que sufren persecución o injusticia en la actualidad.
Acá lo que estoy tratando es mostrar cómo todo el Apocalipsis haga referencia a la situación histórica o haga referencia a un futuro, todo tiene una relevancia hoy actual para nosotros siempre, porque es palabra de Dios, ¿sí? Inclusive hoy, lo que decíamos, ¿no? Si ponemos el foco en el futuro, es decir, está describiendo un futuro, bueno, nos sirve para prepararnos. Si no nos sirve para prepararnos, no nos sirve de nada el enfoque futurista tampoco. Llamado a la separación, Babilonia también es un llamado a la separación del mundo y de los sistemas corruptos. Nosotros no tendríamos que participar este, del sistema del mundo y tratar de encontrar cuál es el sistema y alejarnos de él. En Apocalipsis 18:4 se exhorta al pueblo de Dios: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Acá lo que estamos viendo con respecto a las plagas, lo que hace referencia directa es al Éxodo. Es decir, el sistema por el cual oprimía al pueblo de Dios en el Éxodo era Egipto. Es lo mismo, es Babilonia, Roma, es el sistema. Por eso menciona las plagas, porque las plagas es el juicio de Dios sobre el sistema que corrompe al pueblo de Dios. Corrompe, sojuzga, no lo deja respirar, lo agobia. Esperanza en el juicio y la restauración, la caída de Babilonia es un recordatorio de que Dios es soberano y que juzgará a los poderes corruptos del mundo. Al mismo tiempo anuncia la restauración final, donde el mal será erradicado y Dios establecerá su reino de justicia y de paz. Entonces acá puse los títulos de las formas de interpretar. Algunos estudiosos, interpretación preterista, algunos estudiosos ven Babilonia como una referencia directa al Imperio Romano del primer siglo, que persiguió a los cristianos y exigió lealtad absoluta al emperador. Es una forma de ver al Imperio Romano, no a la iglesia, como decía Charlie. Interpretación futurista, otros interpretan a Babilonia como un sistema global futuro que se opondrá a Dios y que perseguirá a los creyentes antes del regreso de Cristo, ¿no? Bueno, en el pasado pudo haber sido Roma, pero en el futuro tiene que ver con el sistema global, un gobierno mundial, etcétera, ¿no? Eso, está dentro del discurso de quienes tienen una interpretación más que nada futurista, con eso, un nuevo orden mundial en un futuro. Interpretación simbólica, muchos ven a Babilonia como un símbolo atemporal de todo sistema humano corrupto que se opone a Dios, ya sea político, económico o religioso, ¿no? Esa sería una interpretación simbólica. Y bueno, ¿qué es Babilonia? Si lo puedo resumir. Bueno, tiene que ver con esto, un sistema político corrupto que te aleja de Dios, lo que vengo diciendo, ¿no? Bueno, eso estuvo siempre. Desde Egipto, Babilonia, Roma, en la actualidad. No quiero dar nombres. Acá ya cambio. ¿Qué pasa? Según donde me apoyo en cualquiera de estas interpretaciones, me va a dar una interpretación distinta. Pero como dijimos antes, no hay una correcta. Obvio que Juan, cuando escribía, entendía que estaba hablando de Roma. Sí, seguro. Y que los lectores, los primeros lectores, entendían que estaba hablando de Roma. ¿Y por qué? Porque era el gran problema que tenían. Y como la palabra es viva y eficaz, entendían que eso era una palabra de aliento para el momento crucial que estaban viviendo. En un futuro, ¿va a ser peor? Y lo más probable. La interpretación futurista no es que yo digo, está errada. Y como viene la cosa, es muy probable que sí, que en un futuro ocurra esto. ¿Por qué digo muy probable? Porque no lo podemos constatar hoy. Pero sí nos sirve para prepararnos y estar atentos hoy. Y por otro lado, sí, Nanu. Una consulta, ¿en qué momento cambiaron los romanos su mentalidad de ser cristianos? eh, con, Porque ellos, porque ellos crucificaron a Cristo y ahora la Iglesia Católica de hoy cree en la Virgen María y todos sí, los santos. Constantino en el siglo IV tomó a los cristianos que eran medio, ¿cómo se dice? Una religión chiquita. Constantino era el emperador de Roma.
y la puso como religión oficial. Al ponerlo como religión oficial, bueno, primero para los cristianos dijeron, "Ah, llegó el reino de Dios, por fin pasamos de ser perseguidos a ser oficiales". Bueno, y ahí empezaron los problemas. Por eso muchas veces nosotros decimos, eh, o sea, yo estoy de acuerdo con separar el Estado de la Iglesia. Son dos cosas distintas para mí. Hay opiniones, hay de todo tipo de opiniones, ¿eh? Pero para mí son dos cosas distintas. Y la historia nos demuestra que cuando caminaron muy de la mano, una cosa es que haya tolerancia, que me parece bien, pero cuando caminaron muy de la mano, como en el caso de Roma, hubo una corrupción tremenda porque al ser oficial pasa a ser conveniente ser cristiano. Y cuando pasa a ser conveniente, cualquiera es cristiano. Decimos, sí, yo soy cristiano, bautizame, decime lo que sea, no me importa, pues yo lo que quiero es acceder al poder. Y entonces pasaron a ser todos los obispos, sacerdotes, toda la gran cúpula pasó a ser puestos políticos. Cuando cae Roma, lo que queda, la estructura, la misma estructura del Imperio Romano, lo que queda es la iglesia que formó. Y sigue teniendo el mismo poder. Este, y por eso, entonces después nosotros vemos la Inquisición, igual la Inquisición apareció mucho después, no es que siempre quemaban a los cristianos, eso pasó al siglo, creo que a partir del siglo XIII al XV y ya está. Hay muchos, muchos siglos, ¿no? Quemando gente, no digo que es una pavada, pero en comparación no fueron tantos años. Pero eso tiene que ver con una corrupción tremenda y que ni siquiera les interesaba la Biblia, era política. Ni siquiera les interesaba. Entonces, bueno, decís, ¿cómo los romanos terminaron así? Bueno, es porque la oficializaron, por un lado. Por otro lado, eso es por el lado político. Por el lado de iglesia, eclesiástico sería, cuando la iglesia nace, hay 5 iglesias que crecen muchísimo. Una es la de Roma. O sea, los cristianos van a Roma y la iglesia empieza a crecer, antes que la hagan oficial, ¿eh? Otra es de Constantinopla, que también creció muchísimo, hasta la actualidad, sigue existiendo. Otra es Alejandría, otra es Antioquía y Jerusalén. Lo que pasó es que Jerusalén, Antioquía, Alejandría lo invadieron los turcos. Entonces, los turcos otomanos, ¿se acuerdan? Suleimán, el Magnífico, la novela, bueno, invaden y lo toman y la iglesia la eliminan. Entonces no sigue creciendo. Pero la iglesia católica y la de Constantinopla siguen creciendo, creciendo, creciendo por separado, juntos primero, pero a partir del siglo VII se separan y y la iglesia de Constantinopla es la iglesia ortodoxa griega. Acá en Argentina hay algo, no mucho. La iglesia ortodoxa rusa, que es una especie de rama, son iglesias cristianas. Y nosotros, los evangélicos, nos separamos, somos una separación de la iglesia de Roma. Pero hablando eclesiásticamente, es, bueno, una iglesia que estaba en una ciudad, que creció y tuvo el favor del imperio. Entonces creció y se corrompió al tener el favor del imperio. Y por eso después perseguía a los cristianos. Entonces, igual no tendrá en la cabeza decir, ¿cómo la iglesia persigue a los cristianos? Y porque no era la iglesia, eran políticos. Mm, Interpretación simbólica. Bien, que no veo nada. Río de vida. Otro lugar, ¿no? El río de vida fluye desde el trono de Dios y del Cordero de la Nueva Jerusalén, dice ahí en 22:1-2. Está acompañado por el árbol de la vida que produce 12 frutos cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Vida eterna, el río simboliza la vida que proviene de Dios, su provisión eterna para el pueblo de Dios, ¿no? Eso es un símbolo, el río de vida, que este, eso de sanidad para las naciones tiene que ver con la restauración. Esto es en el final del Apocalipsis. Entonces vemos que hay muchos episodios que son trágicos en el Apocalipsis y al final vemos una restauración completa. Es un recordatorio de que la vida verdadera y duradera solo se encuentra en Dios. Restauración cósmica, el río y el árbol de la vida representan la renovación de toda la creación. En 22:3 se dice que no habrá más maldición,
lo que indica que la maldición del pecado es eliminada. Es una interpretación. Esto que es lo que indica que la maldición del pecado es eliminada. ¿A qué se refiere con la maldición del pecado? Es la maldición que pesa sobre la creación a partir del pecado original. Eh, por eso no habrá más maldición. Monte de Sión es mencionado en 14.1 como el lugar donde el Cordero, es decir, Cristo, cuando dice Cordero, nosotros entendemos, esta es una de las metáforas más fáciles de interpretar, nosotros ya casi que ni lo interpretamos, sino que sabemos que es Cristo, está de pie con los 144.000 sellados. Salmo 132:13 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Simboliza la protección y la presencia de Dios con su pueblo. Siempre el final del Apocalipsis vemos el cumplimiento perfecto de Dios que va a estar con nosotros, con los redimidos, ¿sí? Con los que hemos decidido seguirnos. El desierto, no sé si se acuerda que la mujer es llevada al desierto, huye al desierto, ahí en 12:6, donde es protegida por Dios por un tiempos y la mitad de un tiempo. Esto se interpreta como 3 años y medio, tiempo es uno, tiempos son dos porque es plural, y la mitad de un tiempo es medio año. Tiempos y la mitad de un tiempo daría 3 años y medio, porque además está en el mismo contexto de 1260 días, 42 meses, es decir, 3 años y medio, y habíamos visto con los números que el 3,5 se refiere al momento de prueba o de que está en el medio del 7, en la mitad de 7, es decir, está atravesando el lugar, lo que sería la perfección o el destino final de la perfección o voluntad de Dios, es un momento de prueba. Por lo tanto, la mujer, si entendemos como si fuera el pueblo, la mujer, símbolo del pueblo de Dios, huye al desierto donde es protegida por Dios. Es decir, un momento de crisis. Pero además el desierto, este es uno de los pasajes por los cuales 3,5 se entiende como un momento de transición, porque la mujer es llevada al desierto por este tiempo. Y el desierto, dentro de la literatura hebrea, el desierto es el momento de que el pueblo salió entre la esclavitud y la tierra prometida. Está a mitad de camino. Protección divina, el desierto simboliza un lugar de refugio y cuidado divino en medio de la tribulación. ¿Por qué simboliza esto? Por el éxodo. Salen de la esclavitud con la mano poderosa de Dios, no entran a la tierra prometida porque se apichonaron, no quisieron, y además Moisés, en lugar de hablarle a la piedra, la golpeó. ¿Sí? Hay cuestiones por lo cual no entran a la tierra prometida, pero eso no quiere decir que el favor de Dios es quitado, sino que en el desierto es donde obtuvieron el maná durante los 40 años. Y el calzado no se desgastó, es decir, vemos milagros, la bondad de Dios dentro del momento de desierto. El momento de desierto no quiere decir un momento que yo estoy alejado de Dios o Dios esté alejado de mí. No, no, sino que bueno, es un momento en que todavía no alcanzaste las promesas, pero Dios está con vos. Porque la promesa de Dios, si bien en Apocalipsis 21 se cumple perfectamente, por fin Dios desciende con la nueva Jerusalén, Dios está con nosotros de forma permanente, pero vemos que en toda la Biblia Dios nunca dejó a su pueblo, siempre está con el pueblo. Firme junto al pueblo, dijo. Aunque es un lugar de dificultad, también es un espacio donde Dios provee y protege a su pueblo. También es un lugar de prueba y dependencia de Dios. El maná tiene que ver con dependencia de Dios. No podían guardarlo para el otro día, al maná. Es cada día esperar el milagro de Dios, una dependencia absoluta. Bueno, el mar eso, simboliza el caos y el mal, y creo que esto ya lo habíamos visto un poco. Era un pueblo agricultor, ganadero. El mar para ellos era el peligro, ¿sí? Que de hecho, ya lo dije la semana pasada, no me acuerdo. Bueno, lo repito. En el Evangelio de Marcos dice el mar de Galilea.
Marcos era judío. En el Evangelio de Lucas, que era griego, dice el lago de Genesaret. ¿Pero estaba en el mar o en el lago? Bueno, era un lago, no era el mar. Para el que conocía el mundo y conocía el mar Mediterráneo, eso era un lago. Para el judío, eso era un mar, ¿sí? El mismo lago. ¿Por qué? Porque no conocía, no era un pueblo marítimo. Entonces las tormentas, todos los problemas, vemos desde Jonás, vemos la tormenta que el Señor camina por las aguas, que calma la tempestad. Siempre el mar es un problema. Bueno, que no pueden salir de Egipto porque hay un mar. Siempre es un problema el mar. La bestia que surge del mar representa los poderes terrenales opuestos a Dios. El hecho que la bestia surja del mar es como que la bestia es más bestia todavía. O sea, surge de un lugar problemático. Vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. A veces lo pasamos de largo esto. ¿Cómo el mar ya no existía más? Y porque son los problemas para el judío, para la cultura esa, ¿sí? El mar ya no existía más, es decir, el lugar de problemas ya no existía más. Tranqui, ahora está todo bien. Bueno, trono de Dios lo vemos si podemos la semana que viene. Lo que me gustaría, esto dejo de compartir. ¿Se acuerdan que yo les había pedido la semana que viene es la última clase? La última clase de Apocalipsis y ya vamos a empezar con la otra materia, la otra semana, el 13 creo, si no me equivoco. Lo que me gustaría es, ¿se acuerdan que yo les había dicho que escriban todas las preguntas que tengan sobre, todas no, 5 preguntas creo que les había pedido en la primera clase, 5, ¿no? Bueno, vean alguna de esas preguntas si la pueden responder con más o menos lo que estuvimos viendo con lo que tiene que ver con los enfoques, ¿sí? De decir, bueno, esta pregunta que tengo, una pregunta cada uno, ¿no? Para que la podamos compartir, que cada uno pueda decir algo. Esta pregunta veo que se puede responder de distintas maneras o este sería un buen enfoque para responder esta pregunta. Lo que vamos a hacer es terminar de ver los símbolos la semana que viene y después vemos un poco esto. El resto del libro no lo terminamos de ver y yo ya igual suponía que no lo íbamos a terminar de ver. El que tiene el libro lo puede leer tranquilamente. El que no, ya se lo voy a cansar. A Nanu se lo voy a cansar. A Charlie ya estuvimos hablando, se lo voy a cansar. Y a Abel ya estuvimos viendo cómo hacer. Me falta Dorita. Te lo tengo que mandar. Después te hablamos bien en la semana. En los capítulos 7 y 8 es una forma de interpretar en la actualidad, digamos, lo que es cómo le doy una interpretación en la actualidad al libro de Apocalipsis, sería. Tiene que ver con una forma de interpretar, es una propuesta de interpretación. Y después lo otro sirve como para utilizar. Así que esa sería para la próxima clase. Y la otra materia va a ser apologética, es decir, preguntas. No se me ocurrió un nombre marketinero, pero tiene que ver con preguntas difíciles de responder. ¿Sí? Preguntas que nos hacen o que se hace el mundo. Difícil de responder a gente del mundo. Para nosotros es fácil de responder para gente, porque decimos lo que dice la Biblia. Pero el punto es cómo responder a alguien que no cree en la Biblia. ¿Sí? La gran pregunta, la clásica, es cómo un Dios bueno y todopoderoso puede permitir el mal. Bueno, hay respuestas para eso, no las inventé yo, están recontra pensadas desde hace años. Así que más o menos vamos a ir viendo eso para la otra materia. Corto acá.